hablando acerca de una situación que se presentó hace unos años atrás. El 15 de abril del 2019, un incendio destruyó la emblemática catedral o el techo de la emblemática catedral de Notre Dame en París. Creo que usted de pronto alcanza a recordar las noticias y ver las imágenes de cómo el fuego consumía la aguja y el techo de madera de esta catedral. Este es un símbolo religioso de más de 800 años. 863 años y fue dañado seriamente por este incendio, por lo que fue necesario cerrar sus puertas para poder repararlo. Para su reconstrucción, que no era sencilla, se recaudaron una suma cercana a los 928 millones de dólares, hermanos. Y los trabajos de restauración tardaron aproximadamente 5 años para poder nuevamente reabrir la iglesia. La reapertura se dio en los días 7 y 8 de diciembre del año 2024 con una fastuosa ceremonia y un rito litúrgico, marcando así el fin de esos 5 años de restauración tras ese devastador incendio ese abril del 2019. La solemne ceremonia, menciona algunos diarios, inaugural, se caracterizó por una mezcla de tradición, homenajes y la presencia incluso de líderes mundiales que estaban en el evento. El arzobispo de París golpeó 3 veces las grandes puertas de la catedral con su báculo, un báculo hecho con madera rescatada del incendio, antes de que se abrieran oficialmente las puertas. Uno de los momentos más conmovedores fue la ovación dedicada a los bomberos que atendieron el incendio y a los artesanos que trabajaron en la reconstrucción. Y esto lo hicieron a través de una proyección en la fachada del templo con la palabra merci o gracias en honor a ellos. La jornada concluyó con intervenciones de la Orquesta Filarmónica de la Radio de Francia y el sonido restaurado del histórico órgano y el repique de las campanas de la iglesia. La catedral en París, Notre Dame, no es solamente un símbolo religioso, sino un símbolo cultural de los franceses, algo de su identidad. Así de la misma forma en que cuando usted va a algunos pueblos aquí en Colombia, usted compra las imágenes de las iglesias de cada uno de los pueblos, seguramente algunos tienen algunas de esas imágenes. En París pasa lo mismo. Eso es parte de su identidad, a pesar de que el país es un país laico, o sea, no profesan una religión principal y es muy secular. De hecho, algunas estimaciones dicen que aunque el catolicismo es mayoritario y es histórico, hay una fuerte diversidad de creencias. Cerca del 33% de la población no profesa ninguna religión, mientras que el catolicismo es el 47%. El resto se divide en el Islam, que es el 4%, el budismo el 2%, el protestantismo evangélico 2% y el judaísmo el 1% y muchas otras confesiones religiosas. Y traigo esta colación porque si para esta nación, con estas condiciones como las que acabo de describir, fue importante la reconstrucción de su catedral, Notre Dame, imagínate lo que debió haber sido para la nación de Israel la reconstrucción del templo en la época de Esdras. Esa reconstrucción que tardó aproximadamente lo mismo. Obviamente tenemos que comprender las profundas diferencias entre lo que ocurrió en París y lo que ocurre en el pasaje que vamos a leer el día de hoy. Porque mientras en París lo que se celebrara era la inauguración de un símbolo más cultural que religioso, lo ocurrido en Jerusalén después de la reconstrucción señala a una verdad mucho más profunda que apuntaría a la salvación y a la vida eterna. Y por eso el énfasis del pasaje en esta mañana no recae tanto en la reconstrucción como tal, sino en lo que hizo el pueblo después de que se terminó la obra, la celebración de la Pascua. Es por eso que este pasaje está dividido en escenas que poco a poco van en ascenso hasta llegar al punto culminante, al punto de que va más allá de lo histórico, pero que además cierra la primera parte del libro y la participación de este personaje, Zorobabel, el gobernador encargado del retorno y la reconstrucción del templo. Así que mi objetivo en esta mañana es que al analizar este pasaje podamos comprender que nosotros tenemos una mejor y más excelente Pascua en Cristo. Y por eso nuestra celebración es mucho más valiosa. De ahí el título de este sermón, celebrando de nuevo la Pascua, celebrando de nuevo la Pascua. No es solamente un rito que se practicaba, era una celebración, era una fiesta.
Y como les digo, este pasaje está dividido en escenas que van en aumento, y la primera de estas escenas que encontramos nosotros en el versículo 1 al 5 la he titulado el memorándum encontrado. El memorándum encontrado. Acompáñenme por favor a Esdras capítulo 6, los versículos del 1 al 5. Esdras capítulo 6, los versículos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Admeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria, o en la versión de la Biblia de las Américas, memorándum. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes y su altura de 70 codos y de 70 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Jehová, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Amados, recuerdan ustedes que la semana pasada habíamos hablado acerca de cómo Tatnai, un gobernador en Jerusalén, un gobernador del imperio persa, había enviado un informe acerca de lo que estaba ocurriendo en Jerusalén con esta reconstrucción, y estaba informando sobre cómo los judíos habían empezado todo el proceso o reiniciado el proceso de reconstrucción del templo, por lo cual estaba solicitando información al respecto. Los judíos en Jerusalén, mientras que la carta iba a Persia, a la capital, continuaron con la obra de reconstrucción mientras esperaban la respuesta de Darío. Yo creo que la ansiedad y la preocupación de muchos de ellos se debía notar. ¿Cuál sería la respuesta? Pues mis amados hermanos, este pasaje nos muestra que la respuesta es positiva. El memorándum encontrado, la memoria encontrada y la información es corroborada. Pero ahora se revela una nueva información que en ese momento no se tenía, que el costo de la reconstrucción correría a cargo del tesoro del rey. Eso era algo que no se tenía. De hecho, aquí se mencionan incluso las medidas que debía tener el templo. Esa información no se tenía. Todo parece indicar que hasta este momento no había ocurrido tal como había indicado Ciro años atrás. ¿Y cómo se pudo conocer todo esto? Por medio de la oposición. Este momento de problemas sacó a la luz algo que de otra manera no habría podido salir a la luz. Y mis amados hermanos, yo creo que aquí hay una aplicación también a nuestras vidas, en el sentido de que habrá ocasiones en las que las dificultades parezcan mayores y que no tienen solución, y aunque pareciera que el enemigo de nuestras almas tiene el poder para detenernos y detener nuestros esfuerzos, Dios va a usar aún esas dificultades para nuestro bien. Nosotros lo hemos mencionado en otras ocasiones en estos sermones, Romanos 8:28, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aún en medio de la dificultad, Dios está usando esas circunstancias para demostrar su control soberano sobre todo. No hay fracaso entonces, no hay revés, no hay tragedia, no hay decepción, no hay derrota que Dios no pueda usar para bendecirnos, iglesia. Y eso es algo que el pueblo de Israel puede experimentar en el momento en el que el memorándum se da a conocer. El templo debía volver a su lugar, nos dice el versículo 5, dice: y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén. Es por eso que toda esta orden, toda esta instrucción indicaba que todo aquello que servía para los sacrificios debía volver a su lugar, debía ser restaurado, debía reanudar su función. Y con el culto, más bien el culto en el templo debía ser llevado a cabo de la manera correcta, de la manera que Dios había establecido en su palabra. Por eso la carta no solamente corrobora el propósito por el cual Ciro había permitido que los judíos volvieran a Jerusalén, sino que además había provisto todo para que eso pudiera ocurrir. De manera que esta vez la oposición no podría avanzar. Y digo esta vez porque habrá otros momentos en los que el pueblo tendrá que enfrentar oposición, tendrá que enfrentar dificultades.
Y nosotros debemos saber, al igual que ellos, que esto va a ocurrir. Ahora, hay una pregunta que quiero hacerles en esta mañana. ¿Cómo habrías respondido tú si fueras, cómo habrías respondido si fueras tú quien está siendo amenazado y mientras esperas la respuesta? Porque esta es una circunstancia en la cual nosotros también nos podemos encontrar. A veces estamos a la espera de una respuesta sobre alguna situación. ¿Y qué hacemos mientras esa respuesta llega? Seguramente muchos estaríamos preocupados, muchos tal vez incluso estaríamos buscando la manera en las que podríamos librarnos de las dificultades, como podría haber pensado algunos acá. Muchos también habrían entrado en depresión o en pesimismo, pero a pesar de todo esto debemos recordar que en esta ocasión Dios usó la oposición para bendecir a su pueblo. Y ellos no se quedaron de brazos cruzados, sino que continuaron con la obra. En esta ocasión, a pesar de la oposición, no actuaron como en años anteriores, sino que esperaron, mientras esperaban la respuesta, continuaron con la obra. Aquellos que guardaban la palabra del Señor, la predicación de los profetas, y por eso prosperaron en todo lo que hicieron. Al responder en este asunto, Darío envía además su respuesta, lo que nos lleva de paso a nuestra segunda escena y que yo he titulado El nuevo edicto de Darío para la culminación del templo. El nuevo edicto de Darío para la culminación del templo, en que encontramos nosotros en los versículos 6 al 12. Dice la palabra del Señor. Ahora pues, Tabnai, gobernador del otro lado del río, Setar Bosnai, y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, y que de la hacienda del rey, que tienen del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra, y lo que fuera necesario, becerros, carneros, corderos para los holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les se ha dado día por día sin obstáculo, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y que oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. La respuesta, como les digo, de Darío da validez a los argumentos de los judíos que ellos han presentado y que vimos nosotros en el capítulo anterior. De modo que el proyecto entonces cuenta con el respaldo oficial, por lo que el rey Darío entonces ahora va a dar instrucciones a sus empleados, por decirlo de alguna forma, Tatná y sus compañeros, en todo lo concerniente a la obra. Se debían alejar de allí, esa es la instrucción, aléjense de allí. Mejor dicho, no estorben, no estorben, no impidan la obra. Pero no solamente no debían estorbar, sino que debían proveer los recursos necesarios para la continuación de la obra de Dios. Y más adelante debían proveer los recursos necesarios para las celebraciones del culto. Todo esto con el propósito, según Darío, de obtener un beneficio para él y para su familia. Miren lo que dice el versículo 10. Dice, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Muchos de los reyes persas consideraban a los reyes de otras naciones como inferiores, pero a pesar de que los consideraban inferiores, convenía ganarse el favor de estos. Así que por eso devuelvan todas estas cosas, vuelvan a construir el templo y que ellos puedan orar por mí, por mi familia. Es un interés bastante egoísta, pero todo esto lo está usando Dios para glorificarse a sí mismo y para que el pueblo pueda volver otra vez a estar en el lugar que le corresponde. Ahora, la instrucción no solamente era para la reconstrucción, sino también una advertencia para todos aquellos que interfirieran estorbando el desarrollo de estas obras. O sea, Darío es tajante con lo que hay que hacer. No hay que estorbar, y cualquiera que estorbe, cualquiera que ponga un impedimento debía recibir un castigo. Él añade por eso sus propias indicaciones, sanciones muy severas para aquellos que incumplieran con su mandato. Y era una dura advertencia, por lo que pueden darse cuenta. Por eso se debe considerar que el rey ordenaba, que lo que el rey ordenaba era una obligación. O sea, en la mente de Tabnai,
cuando escuchó estas palabras, creo que no se le volvió a cruzar por la mente volver a estorbar en lo que Dios estaba haciendo en medio de su pueblo, porque el castigo era muy grave y la sentencia incluía incluso el juicio de Dios, como dice el versículo 12, y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios. Ya, aún en sus palabras, y yo creo que podemos considerar, no sabemos si Darío realmente creía estas palabras. No sabemos si él realmente estaba convencido de lo que estaba diciendo. Pero de algo sí podemos estar seguros, mis amados hermanos. Dios estaba protegiendo los intereses de su pueblo de cualquiera que intentara destruir o estorbar la obra de reconstrucción. O sea, aquellos que ahora estaban empecinados en terminar la obra contaban no solamente con el respaldo de Darío, sino con el respaldo de Dios. Y mis hermanos, nuevamente esto nos enseña a nosotros algo que nunca debemos olvidar, iglesia. Nunca debemos olvidar. Dios tiene el control incluso de los gobernantes paganos para cumplir sus propósitos. Dios tiene el control incluso de los gobernantes paganos para cumplir sus propósitos. Mis hermanos, nosotros quisiéramos tener gobernantes que fueran todos fieles creyentes evangélicos, hermanos, personas comprometidas con la fe. Pero no ocurre, mis amados hermanos. Pero aún a pesar de esos gobernantes que en ocasiones son colocados en esos lugares, Dios tiene el control de esos gobernantes para cumplir sus propósitos. Eso lo vemos nosotros a lo largo de toda la historia. Eso lo vemos nosotros en el tiempo de Jesús. Gobernantes que quisieron oponerse a los planes de Dios, sin embargo cumplieron los planes de Dios como Él quiso. Cuando su pueblo confía, cuando su pueblo obedece, Dios puede hacer que esa misma fuente de oposición se convierta en la fuente de provisión. Aún a pesar de todo ello, Dios puede usar todas esas circunstancias para bendecir a su pueblo. Y esa es una buena noticia para el pueblo de Dios. Yo creo que aquellos que estaban escuchando esto y vieron cómo Dios tiene el control, descansaron en la soberanía de Dios. Anteriormente la obra había cesado sin demora. ¿Recuerdan? Cuando los enemigos del pueblo de Israel en el capítulo 4, estos hombres Reún y Sinsai y todos sus compañeros se opusieron y enviaron cartas, hicieron todo para que se detuviera la obra. Dice la palabra del Señor que cuando el rey Artajerjes dio la orden, fueron apresuradamente a Jerusalén y detenieron la obra con violencia. Ahora esta obra que había sido detenida con violencia por el rey que ha ordenado se completa y tiene los recursos necesarios para que se cumpla sin demora. Sin demora. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, yo Darío he decretado esto, sea cumplido prontamente. Aquello que había sido detenido años atrás, hoy se puede ver cumplido sin demora. Lo que de paso nos lleva a nuestra tercera escena. Y es el templo es por fin terminado. Recuerden, mis amados hermanos, que en este momento ese es el propósito que ha llevado a los judíos allí, a Jerusalén, a establecerse para reconstruir el templo. Y el templo es terminado. Miren lo que dice el versículo 13 al versículo 15. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Y edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Amén. Así que el templo es terminado. Tatnai no tiene otra opción, tiene que cumplir la orden dada por Darío. Los judíos por fin tienen éxito en la reconstrucción. Pero hay algo que no podemos perder de vista. Y yo quiero que noten lo que dice el versículo 14. Dice, los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Iglesia, ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué debemos prestarle tanta atención a lo que nos dice este versículo? Miren cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente y creo que lo aclara muy bien.
dice que los ancianos de los judíos continuaron la obra y fueron muy animados por la predicación de los profetas. Fueron muy animados por la predicación de los profetas, en este caso como lo estuvimos estudiando nosotros de Ageo y Zacarías. El autor quiere hacer notar aquí la conexión entre la prosperidad de la obra, entre lo que ellos pudieron hacer y la profecía. Iglesia, ¿y por qué esto es tan importante? ¿Por qué esto es tan importante? Porque aquellos que prestan atención a la palabra del Señor prosperan. Aquellos que prestan atención a la palabra de Dios prosperan. ¿Cómo van a prosperar? Yo creo que hay otros ejemplos bíblicos que podemos mirar para poder aclarar precisamente esto. Aquellos que prestan atención a la palabra de Dios prosperan. Josué capítulo 1, el versículo 7 al 9 dice de la siguiente manera. Josué capítulo 1, versículo 7 al versículo 9 dice de la siguiente manera: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amada iglesia, yo creo que este pasaje nos sirve para entender lo que está viviendo el pueblo de Israel en ese momento histórico en Esdras. Aquí se nos muestra que hay una relación entre fe y obediencia. La fe está basada en la confianza de las promesas de Dios. El versículo 6 nos dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos, dice el Señor a Josué. Y esa es la promesa. Ahora, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? La fe es esa confianza que él debía tener en esas palabras. Por eso el Señor vuelve a le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Y en qué tenía que ser muy valiente? En hacer conforme a todo lo que la ley del Señor le había mandado. Así que hay una relación entre fe y obediencia. Y ese es el resultado de la obediencia, la confianza puesta en Dios, la seguridad de que el Señor tiene el control de todas las cosas y por eso se puede hacer la obra. Esdras ha señalado acá precisamente como autor que eso es lo que ellos hicieron. Que eso fue lo que ellos hicieron, confiaron y descansaron en la provisión del Dios Todopoderoso que estaba con ellos. Pero no solamente ocurre aquí, quiero que por favor me acompañe al Salmo capítulo 1, el versículo 1 al versículo 6. Salmo capítulo 1, versículo 1 al versículo 6. Y mire cómo lo dice el salmista. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Por qué traigo a colación este salmo? Porque la ley es toda la escritura. El mandato que Dios había dado a su pueblo a través de los profetas es parte de esa ley. Y ellos tenían que meditar en ella, o el salmista dice que es en la meditación de ella donde está el resultado. Meditar en ella es pensar en las implicaciones que esa ley tiene para nuestras vidas. Eso fue lo que hicieron estos hombres en la época de Esdras. Escucharon las palabras del Señor, escucharon el mandato dado por Ageo y por Zacarías, meditaron esas palabras y recuerda lo que hicieron. De inmediato se pusieron manos a la obra, empezaron a trabajar. Ese es el meditar, en pensar en las implicaciones que esa palabra tiene para su vida. Pero el salmista dice algo más acá que no podemos perder de vista y es deleitarse. Y eso no significa estar solamente de acuerdo con ella, sino amar lo que Dios ordena, amar lo que Dios dice. ¿Y no es eso precisamente lo que hicieron el pueblo de Israel después de escuchar la palabra de los profetas? Que por eso fueron motivados. Mis amados hermanos, no hay motivación más fuerte para el cristiano que el amor.
El amor nos va a motivar a nosotros más que cualquier otra cosa. Así que conocer cómo meditar y cómo deleitarse en la palabra es el secreto de una relación con Dios y es el secreto de la vida misma. Y más adelante nosotros vamos a ver que esto es lo que hace aquellos que buscan conocer la voluntad del Señor, que buscan al Señor, como lo va a señalar precisamente el autor de Esdras, hablando acerca de aquellos que se unieron a la celebración de la Pascua. Por eso cualquier perspectiva contraria a la palabra de Dios no va a proveer ninguna seguridad cuando las dificultades vengan. Iglesia, nosotros tenemos la seguridad y el ancla firme en la palabra de Dios. Ella no cambia, ella nos provee la resistencia de un árbol plantado junto a una fuente de agua viva que nunca se secará. Esa es la seguridad de aquel que medita en su palabra, estar firmemente plantado de tal manera que cuando vengan las dificultades nada nos mueva. Contrario a lo que le pasa a los malos, aquellos que no meditan en la palabra del Señor son como la paja, el pasto cortado que el viento sopla y son llevados, arrastrados. Mis amados hermanos, nosotros tenemos la seguridad que precisamente el pueblo de Dios tuvo, podemos tener nosotros si confiamos y obedecemos en la palabra. Si hacemos lo que nos dice las Escrituras. O sea, nosotros necesitamos por eso profundizar en nuestra comprensión de la palabra para poder hacer como ella nos dice, de la misma manera en que hizo el pueblo de Israel. El resto del versículo 14, de hecho, nos va a hablar acerca de la relación de ese propósito de Dios con ese decreto de los reyes paganos. Dice, y edificaron y terminaron por el decreto del Dios de Israel y por el decreto de Ciro, de Darío, de Artajerjes, reyes de Persia. Lo que podemos ver es que es Dios quien ordena y son Ciro, Darío y luego Artajerjes, unos años más adelante, los que van a ejecutar el plan de Dios. Ellos son simplemente instrumentos en las manos del Señor, pero ¿quién ha decretado? ¿Quién dio la orden para que esto se hiciera? Tal como había ordenado Dios de Israel, ellos simplemente fueron los que cumplieron los planes de Dios. Dios cumple sus planes a través de los decretos de estos reyes. Los decretos de estos reyes son lo que son porque Dios se ha propuesto hacer que el templo sea reconstruido. O sea, no es solamente su autoridad. Nosotros solemos pensar que estas personas, o muchos creen que estas figuras de autoridad nadie las puede controlar, que están por encima, algunos piensan que están por encima del bien y del mal. Mis amados hermanos, no es así. Dios tiene el control soberano sobre todo gobernante en la tierra. Por eso nosotros podemos estar seguros. Los decretos de estos reyes son lo que son porque Dios se ha propuesto hacer que el templo sea reconstruido. Y ahí es cuando nosotros debemos recordar un versículo que leyó Lizzie esta mañana, Proverbios 21:11. Proverbios 21:11. La palabra del Señor declara de la siguiente manera en Proverbios 21:11, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que él quiere lo inclina. Me encanta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente dice, el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor. ¿Cómo es el corazón del rey? Como un arroyo dirigido por el rey. O sea, el corazón del rey es como un arroyo que Dios va encaminando por donde él quiere. Dice quien lo guía por donde él quiere. Eso es lo que señala la palabra del Señor. Mis amados hermanos, ¿hay algún rey que esté por encima de Dios? ¿Hay alguien que pueda estar por encima de los designios y los decretos de Dios? Eso nos da a nosotros mucha seguridad, como le debió haberle dado el pueblo de Israel en esos momentos. Por eso dice no simplemente que el templo fue reconstruido, dice edificaron y terminaron. Edificaron y terminaron. La obra se completó tal como Dios le había ordenado y como lo indicaron los decretos de estos reyes. Y el orden es importante, iglesia. Por eso el orden es importante, porque es Dios quien determina la obra, pero son estos hombres como instrumentos humanos los que la ejecutan para que su plan se cumpla de manera perfecta. Dios decreta, ellos obedecen. La soberanía de Dios y su providencia se demuestran al ver cómo estos hombres no son solamente instrumentos en las manos de Dios para lo que sus planes se lleven a cabo. Recuerden, iglesia, que Dios es quien cambia los tiempos y las estaciones. Dios es quien quita y pone reyes. Nuestra seguridad no está en quién está en el gobierno, iglesia.
Acabamos nosotros de salir de unas elecciones. Todavía como que no nos alcanzamos a despabilar de lo que está pasando en nuestro país. Pero hermanos, ¿quién tiene el control sobre los gobernantes? ¿Quién tiene el control sobre todas las situaciones? Aún incluso para juicio de las naciones, a veces Dios coloca gobernantes malos. Y eso para nosotros es algo que a mí siempre me ha impactado pensar en eso. Porque aún esos gobernantes malos son juicio de Dios para las naciones. Por eso es que Dios nos llama a orar por ellos. Todos estos son instrumentos en las manos de Dios para llevar a cabo su plan. A un Artajerjes quien reinaría unos años después. Así que iglesia, la reconstrucción del templo se finaliza y esto señala también el cumplimiento del tiempo del cautiverio. Con la reconstrucción del templo finalizan esos 70 años de cautiverio, del exilio. Y lo que está señalando acá precisamente el Señor es un nuevo tiempo con Dios. El templo está listo para el culto y la celebración. El templo se termina el tercer día de Adar, más o menos el 12 de marzo, en el sexto año de Darío. Exactamente 70 años después de su destrucción, cumpliendo así las profecías que se habían dado sobre el asunto. Indudablemente ellos pueden terminar el templo, no porque los reyes paganos hayan autorizado la obra, sino porque Dios estaba con ellos y contaban con su favor. Y el éxito no se debía a ninguna habilidad humana. No es porque ellos sean excelentes ingenieros solamente o porque fueran excelentes administradores que pudieran comprar los mejores recursos. No, iglesia. El éxito se debió a que Dios en su providencia velaba por ellos. Estaba cuidándolos. Está demostrada precisamente en la perfecta obra que Él comienza. Dios empezó la obra, Él la va a finalizar. Iglesia, nuevamente eso debe traer aliento a nuestras vidas. Mis amados hermanos, Dios no va a dejar inconclusa su obra en nuestras vidas. Él lo que ha empezado en nosotros lo va a concluir, lo va a dejar bien hecho. Por eso Él tiene el control de todas las cosas. Y eso es lo que nos enseña precisamente la doctrina de la providencia divina. Debemos recordar y confiar en que Dios cuida a cada uno de nosotros, nos cuida a nosotros, sostiene y dirige el universo. Y nada ni nadie puede impedir su propósito. ¿Quién puede impedir el propósito de Dios? ¿Quién puede decirle no hagas? No, iglesia. Podemos tener por eso completa seguridad de que Dios actuará a nuestro favor cuando lo necesitamos. Y por eso hay otras partes en el libro de Esdras que nosotros vamos a ver cómo la buena mano de Dios estuvo sobre ellos y que les estaba ayudando y cuidando, dándoles su protección. Iglesia, eso nos da nuevamente a nosotros seguridad. Cuando emprendamos un proyecto para Dios bajo su guía y con el poder del Espíritu Santo, téngalo por seguro que vamos a terminarlo. No por nuestras fuerzas, no por nuestras capacidades, no por nuestras competencias. Es porque Dios está con nosotros. Es porque Dios se va a glorificar a sí mismo en medio de todo esto. De eso se va a dar el testimonio. Por eso no fueron los recursos de los judíos, ni los del imperio que sostuvieron la reconstrucción. Fue el Señor. Fue su mano providencial la que en contra de toda lógica terminaría siendo que un gobierno pagano que los había tenido cautivos terminará financiando la reconstrucción del templo. Por eso es que los judíos ahora pasan no solamente a finalizar la obra, sino a celebrar y hacer la dedicación y la nueva Pascua. Y que nos lleva de paso, iglesia, a la última escena de esta historia, que encontramos nosotros en los versículos 16 al 22. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes y los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Cuando comieron los hijos de Israel
que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Amén. Mis amados hermanos, con todas las obras concluidas, hay que dar paso a la celebración. Obviamente guardando las proporciones, yo pensaba en eso como la reinauguración del templo. De la misma manera en que Salomón celebró con el pueblo la edificación del primer templo, ahora el pueblo puede volver a celebrar el tener el templo, aunque la celebración no fue la misma, no fue con el mismo esplendor. Por eso el autor quiere que veamos el contraste entre el primer templo y el segundo templo. Tal vez cuando nosotros lo leemos allí no nos damos cuenta de la gran diferencia, pero quiero que me acompañen por favor a Primera de Reyes capítulo 8, el versículo 62. Primera de Reyes capítulo 8, el versículo 62 y 63. Primera de Reyes capítulo 8, versículos 62 y 63. Dice la palabra del Señor. Dice, entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová, que ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová, 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. ¿Sí notan el fuerte contraste? La cantidad de ovejas y de sacrificios que se ofrecieron. En la época de Salomón, eso mostraba la época dorada de Israel. Una época en donde la abundancia y el recurso estaba a la orden del día. Pero en la época del segundo templo se muestra que las limitaciones económicas eran grandes entre los repatriados. Solamente pudieron hacer una pequeña cantidad de sacrificios. Y eso nos muestra entonces el contraste. Pero hay otro contraste también. ¿Recuerdan ustedes cuando se ofreció el sacrificio y después de que se hizo toda la dedicación? Dice la palabra del Señor que la gloria del Señor descendió en el templo y que los sacerdotes no podían ministrar por causa de la presencia de Dios. En este templo, en el segundo templo, estaba la esperanza de la gloria postrera, porque cuando hubo la dedicación no hubo la manifestación de la gloria de Dios, como lo ocurrió en la época de Salomón. Pero Ageo dice que la gloria postrera de esta casa sería mayor que la primera. El templo no volvería a ser lo mismo. Por eso, este es un recuerdo para que el pueblo se dé cuenta de que ya no son lo que antes fueron. Eran un remanente, una pequeña nación, un pequeño grupo que habían vuelto después de aprender una dura lección. Pero algo sí ocurre. Y es algo que nos debe impactar también a nosotros, porque no solamente ofrecieron esto para la dedicación, sino miren lo que dice el versículo 17, ofrecieron la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros y 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel. Y yo quiero que usted subraye eso, porque esto es importante. Cuando se habla acerca de la expiación, se está hablando acerca del pago por causa del pecado. Expiar significa cubrir una deuda, pagar una deuda, algo que se ha adquirido por causa de. En este caso, expiar significa pagar la deuda por causa del pecado. La ira de Dios está en contra del pecador y para poder cubrir la ira de Dios se necesita un sacrificio. ¿Cómo ofrecieron ellos esta expiación? A través de esos 12 becerros, de esos 12 animales, 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, uno por cada tribu de Israel. Este pueblo ha aprendido algo que antes no era consciente. Este pueblo es consciente del pecado y de la necesidad de tener fe en Dios, que es fiel a su pacto. En ese momento, en ese lugar, estaban solamente los descendientes de lo que fue el reino del sur, Judá, Benjamín y Leví. Y ellos estaban aquí como representantes de todo Israel. Y el templo era el lugar que ahora vinculaba nuevamente a todo Israel, a toda la nación. Por eso la adoración es el punto más importante, la celebración de la nueva Pascua. Porque ahora el templo está construido. Ahora ellos debían cumplir con las normas que Dios había estipulado para la celebración.
Es algo que antes el pueblo había hecho, pero que no habían podido hacer completo. Recuerdan que en el capítulo 3 ellos ofrecieron holocaustos y sacrificios, levantaron el altar, pero no pudieron ofrecer la Pascua. ¿Y por qué no la pudieron ofrecer? Porque no estaba el templo, porque no estaba el lugar en que debían ofrecerse la Pascua. Así que cuando ellos cumplieron con la construcción del templo, podían celebrar la Pascua, podían nuevamente recordar lo que Dios había hecho. Y por eso nuevamente vuelven a organizar todo. Están los sacerdotes, los encargados de cumplir con todo esto. Por eso era necesario que se purificaban. Purificarse significa limpiarse del pecado, apartarse de todo aquello que los pudiera hacer inmundos para entrar en la presencia del Señor. Y aquí el oficio de los sacerdotes vuelve a funcionar de acuerdo a cómo había sido establecido en la palabra del Señor. No podemos entrar en todos los detalles de lo que esto significa, pero usted puede mirar, por ejemplo, Éxodo 29 o Levítico 8 o Números 3, 8 y 18, que nos habla más a profundidad sobre cómo era que funcionaba todo este sistema de los sacerdotes. Pero en iglesia, creo que lo importante y el punto valioso más grande aquí en esta historia es la adoración y la celebración de la Pascua. Porque la Pascua recuerda que el pecado necesita ser expiado, necesita ser cubierto. El autor nos quiere mostrar que durante 70 años el pecado de Israel había permanecido impune, no había podido ser justificado, no había podido ser limpiado. Porque, porque no habían podido ofrecerlo al Señor de la forma correcta. La Pascua significa la purificación de la culpa de la nación de Israel. Recuerdan que en ese día el pueblo ofrecía un becerro para cubrir sus pecados y confesaban sus pecados. Era el día en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para ofrecer el sacrificio por el perdón de los pecados de toda la nación. Y esa espera había sido largamente pospuesta. Pero con la celebración de la Pascua también inicia un periodo de renovación espiritual del pueblo de Dios, porque el pueblo ha salido para estar de nuevo en la tierra de Israel. La Pascua se celebra al comienzo del año judío, porque de esta manera se representa una nueva vida. Ya los israelitas fueron rescatados de la esclavitud de Egipto y habían sido perdonados por el juicio de Dios. Eso es lo que significa la Pascua. Simboliza la salvación de Dios, la salvación en rescate de aquellos que habían estado esclavos en otro lugar. Por eso, con el segundo templo ya terminado y con los sacerdotes purificados, la nación puede volver a acercarse a Dios para celebrar su salvación. Por eso es una celebración, es una fiesta. Pero no solamente cumplen con esa celebración, sino que cumplieron también con la celebración de los panes sin levadura. Es una fiesta que seguía la Pascua. En la Pascua se celebra la misericordia de Dios y el juicio que fue pasado por alto para el pueblo. Con los panes sin levadura se recordaba la liberación y el recordatorio de que el pueblo fue sacado de la esclavitud. La Pascua conmemora esa libertad del pueblo de Israel de Egipto por parte de Dios. Y los profetas anunciaron que después del exilio vendría una nueva liberación, mucho más grande que la liberación de Egipto. Jeremías lo profetizó, Isaías lo profetizó. Isaías profetizó que cuando Dios restaurara a su pueblo, no solamente los israelitas volverían para adorar al Señor, sino que habrían otros. Por eso esta celebración en Esdras anticipa no solamente el cumplimiento de esta profecía, sino que apunta a una profecía mucho mayor, la llegada de nuestro Salvador. Esta comunidad retoma también tiene, retornada también tiene la esperanza de una liberación que será mucho mayor que el éxodo. Iglesia, todo esto nos apunta a algo mucho mayor, algo mucho más grande para nuestras vidas. Y iglesia, aquí finaliza entonces esta primera parte de la restauración para el pueblo de Israel. Finaliza con la celebración de la Pascua y con la fiesta de los panes sin levadura por parte de aquellos que regresaron y que están empezando de nuevo como nación. El tema de la redención está presente en la Pascua, que ahora pueden celebrar aquellos que habían estado exiliados por varios años, que habían estado en Babilonia y que no lo habían podido celebrar. Ahora la celebran en el templo y están incluidos no solamente ellos, sino otros exiliados. Recordemos que en la tierra de Israel, cuando
Babilonia había llevado cautivos, algunos de ellos no se llevó a todos, algunos quedaron, algunas personas, y posiblemente ese grupo de personas que habían quedado en Israel no se habían apartado de sus prácticas idolátricas, todavía seguían en idolatría. Pero dice la palabra del Señor que cuando vino el pueblo nuevamente, en el versículo 21 dice, comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de la gente, de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, el Dios de Israel. Esto incluyó a aquellos que habían quedado allí, que ahora tienen la oportunidad nuevamente de restaurar su relación con el Señor. Aquellos que no habían ido al exilio, pero que literalmente se habían quedado y seguían en sus prácticas, ahora se despojaban de todo ese pecado y volvían a buscar al Señor. Ellos renunciaron a sus prácticas paganas y ahora buscaban conocer la voluntad de Dios para ordenar sus vidas por medio de esa voluntad. Iglesia, buscar al Señor es lo que caracteriza al verdadero adorador y al verdadero discípulo de Cristo. Buscar al Señor es lo que caracteriza a un verdadero adorador y al discípulo de Cristo. Dios hace que aquellos que guardan su palabra prosperen en todo lo que hacen, y eso es lo que hace que alguien sea un adorador y alguien que busca al Señor. Los judíos entonces celebraron que Dios había cambiado el corazón de los reyes y que les ayudaron a realizar la obra de Dios. Como lo vemos, Dios usa un rey pagano para reiniciar la obra de construcción y usa otro rey pagano para terminar el templo. De modo que, de principio a fin, Dios gobierna en cada uno de sus propósitos. Iglesia, ¿qué podemos aplicar entonces? ¿Cómo podemos traer esto a nuestras vidas para ir cerrando entonces en esta mañana? Los judíos que terminaron de construir el templo pudieron volver a celebrar la Pascua, que es un recordatorio de la liberación del cautiverio del pecado y de la entrada a una nueva vida en la tierra prometida. Ellos habían vuelto después de varios años en la cautividad y estaban experimentando una nueva liberación de la esclavitud. Y mis hermanos, nosotros como iglesia también somos llamados por el Señor a lo mismo. Nosotros somos llamados a celebrar la nueva Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Pero ¿cómo debemos hacerlo? Acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo 5, el versículo 7 y el versículo 8. 1 Corintios capítulo 5, el versículo 7 y el versículo 8. Dice la palabra del Señor: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de la maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Y qué es lo que Pablo está enseñando acá? Nosotros como su pueblo y aquellos que somos sus hijos, debemos limpiarnos de esa vieja levadura. Eso es lo que representan la fiesta de los panes sin levadura, quitar todo aquello que contamina, que daña. El pecado es apartarnos de aquellas cosas que nos separan de Dios. Y la Pascua es recordar que el Señor nos ha liberado. Ahora Cristo es nuestra Pascua. ¿Saben, mis amados hermanos? Cristo nos ha dado a nosotros una liberación mucho mayor y mucho más grande que la que el pueblo de Dios experimentó saliendo de Egipto y saliendo de la cautividad. Nosotros como su pueblo tenemos una bendición mucho mayor. Por eso a nosotros también se nos llama a limpiarnos de la vieja levadura y quitarnos de todas aquellas cosas que nos contaminan y vivir en esa nueva vida que el Señor nos llama. Celebrar la Pascua, mis amados hermanos, significa que nosotros recordamos esa obra de salvación constantemente y debemos hacerlo a través de los medios de gracia, iglesia. Cada vez que nosotros nos reunimos como pueblo y compartimos el pan y el vino, estamos recordando que Cristo es nuestra Pascua, que Cristo es nuestra liberación, que en Cristo el pecado que nos separaba de Dios ha sido pasado por alto porque Él recibió el castigo. Él fue el Cordero Pascual, dice la palabra del Señor, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso nosotros tenemos seguridad para acercarnos al Señor. Por eso podemos celebrar con mucha mayor alegría que la que expresó el pueblo de Israel en ese momento cuando volvieron a dedicar el templo. Para nosotros esto es mucho mayor.
Iglesia, este texto se escribió para los que habían vuelto de la cautividad, para que supieran todo lo que costó volver a buscar a Dios en sus términos. La celebración de la Pascua es la fiesta más importante del calendario judío, porque recuerda al pueblo que salió de la esclavitud en Egipto y cómo se convirtieron en una nación en los términos de Dios, pero que ellos habían perdido por causa de su pecado. Piensen en esto, ellos han perdido parte primordial de su identidad. Es como si a nosotros se nos quitara el día de la independencia, iglesia. Si una nación viniera sobre nosotros y nos controlara y dijeran, ustedes ya no pueden celebrar el Día de la Independencia porque nosotros somos los que mandamos, eso es lo que estaban experimentando ellos. Pero es que eso mismo hace el pecado con nosotros. Nos quita la libertad, nos quita el disfrute, nos quita el deleite en Dios. Cristo nos da esa libertad. Pero no solamente esto, iglesia. Dios es soberano y tiene el control de todas las cosas. Por eso, a pesar de la oposición y de que sus planes puedan enfrentar, Dios está bajo control, Dios es soberano. Y eso lo vemos aún en que un rey pagano nuevamente autoriza y promueve la reconstrucción del templo. Dios es quien toca los corazones, Dios es quien mueve las voluntades para que la obra del Señor se lleve a cabo. Iglesia, nada, ni siquiera un rey pagano puede detener lo que el Señor se ha propuesto. Nada puede detener sus designios. Iglesia, y si un rey pagano no puede ser, la obra o lo que Dios está haciendo no puede ser detenida por un rey pagano, ¿qué puede detener lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? ¿Habrá algo que pueda impedir la obra de Dios en nuestras vidas? ¿Habrá algo que pueda impedir lo que Dios quiere hacer en nosotros? Nada puede detener sus designios, nada puede detener su plan. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Jesús es soberano. Nada puede detener sus planes, iglesia. Nuestro Señor Jesús también mostró su soberanía. Él mostró su control sobre todas las circunstancias. ¿Recuerdan? Él detuvo tormentas. Él hizo grandes obras. Ni siquiera el Calvario pudo detenerlo. Dios en su soberanía y control de todas las cosas lleva al Hijo a la cruz, pero eso es parte de su plan, para que el sacrificio de su Hijo sirva como el pago del pecado y nos diera acceso directo a la presencia de Dios por toda la eternidad. Y con Él nosotros tenemos todas las cosas. Iglesia, por eso las circunstancias pueden cambiar, nuestros planes pueden cambiar, pero nunca cambian los planes de Dios. Nunca cambian los planes de Dios. Cuando piensas que las cosas se han salido del orden, recuerda que el Dios soberano es quien está en control de todas las cosas. Puede que a tu parecer las cosas estén en un caos. Recuerda, Dios tiene el control. Y esto nos lleva a considerar en qué nos parecemos a ellos. ¿Saben? Una de las cosas que más me impactó fue considerar en qué nos parecemos nosotros a ellos que escucharon estas palabras. Miren, Dios quería mostrarles a ellos que los gobiernos humanos no pueden detener sus planes. Dios está por encima de ellos. Por eso había vuelto el corazón del rey para animarlos en la obra de la casa de Dios. Y el Señor es quien les da el verdadero regocijo, el verdadero deleite. Este pueblo que estaba leyendo esta porción podía mirar hacia el pasado y darse cuenta de las consecuencias de sus acciones y del pecado. Recuerden, ellos perdieron el templo porque fueron rebeldes ante el Señor. Ellos perdieron su independencia porque fueron rebeldes al Señor. En eso nos parecemos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra rebeldía perdemos nuestra libertad? Recuerden, el pecado nos esclaviza. El pecado nos hace esclavos. Nos hace perder nuestra libertad. Este pueblo debía recordar que el esplendor de esa época pasada, de la época en que Salomón había construido el primer templo, ya era cuestión del pasado. Ahora ellos eran un pequeño grupo sin muchos recursos, necesitados de ayuda, aún de los recursos de un rey pagano, junto con sus permisos para poder llevar a cabo su obra. Por causa del pecado, nosotros vivimos en un mundo similar, en donde a veces lo que hacemos nos cuesta, es difícil, iglesia. Enfrentamos dificultades, enfrentamos oposición, enfrentamos pruebas, iglesia. Y cuando queremos hacer las cosas bien para con Dios, las cosas se van a poner más difíciles. Cuando tú quieres hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, créeme, no va a ser más fácil. Al contrario, se pondrán más difíciles las cosas. Pero en Cristo nosotros tenemos una nueva oportunidad. Él venció al mundo.
Él venció al mundo, por eso nosotros podemos vencer. Y el Señor nos ayudará en medio de la oposición. Si Él venció la oposición, ¿cuánto más tú y yo? Sus planes en nuestra vida se van a llevar a cabo para nuestro bien y para su gloria. Y finalmente, si estás sin Cristo en esta mañana y tal vez estés escuchando estas palabras y puedas darte cuenta que no conoces a Dios. Hasta este punto de tu vida no has sido consciente de sus propósitos, de su poder, de sus instrucciones. No tienes idea de qué necesitas hacer para conocer a Dios. Así que permíteme animarte a pensar en la historia que estamos estudiando. Porque la Biblia nos presenta a este Dios que ama a su pueblo y siempre hace lo correcto para ellos, lo mejor para ellos. La Biblia enseña que aquellos que confían en Dios y creen en Él son bendecidos en todo lo que hacen. Cuando depositan su confianza, cuando depositan su seguridad en su palabra. La Biblia enseña que aquellos que han fallado en confiar, han fallado en creer y han fallado en hacer lo que Dios les ha dicho, pueden ponerse a cuentas con Él. Eso es lo que Dios está haciendo con su pueblo, llamándolo a cuentas. Y cuando ellos pueden ofrecer el sacrificio y pedir perdón, están poniéndose a cuentas con Él. Este pasaje nos muestra cómo las personas pueden reconciliarse con Dios. Y eso es para ti, que estás sin Cristo. Tú puedes reconciliarte con Dios. Dios les dio a los israelitas el templo para que pudieran encontrarse con Él, con el Dios Santo. Tú y yo somos pecadores, pero Dios proveyó una manera para que, como Israel, nosotros también podamos ser limpiados de nuestros pecados. Y eso lo hizo primeramente a través de una señal del templo y de los sacrificios que allí se ofrecían para que sus pecados fueran perdonados. Mira, el versículo 17 dice en esta palabra, el versículo 17 dice, y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel. Y esa palabra expiación es importante porque implica cubrir, pagar la deuda. Era sacrificar un animal para obtener el perdón, que él recibiera el castigo en su lugar. Nosotros ya no tenemos que ofrecer estos sacrificios. Ya no tenemos que ir con animales a un lugar para que Él reciba el castigo. Cristo murió para pagar la deuda que nuestro pecado había causado. Su muerte hace posible que aquellos que reconocen que la santidad de Dios está en contra del pecado puedan reconciliarse con Dios confiando en Cristo. Así que déjame preguntarte en esta mañana, ¿quisieras reconciliarte con Dios? ¿Quisieras que Cristo, que es la Pascua, una mejor y más excelente Pascua, sea ofrecido por tus pecados? Él ya lo hizo. Solo necesitas creer en su palabra y confiar en Él. Ir a Él en arrepentimiento y fe. Confesar tu pecado y tener la seguridad de que Él te limpia y te justifica. Iglesia amada, vamos a orar en esta mañana. Vamos a colocar este resto de día en las manos del Señor. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, Padre, gracias por esta mañana y por la oportunidad que tú nos das de poder estar juntos compartiendo esta porción de tu palabra, Señor. Señor, la verdad nosotros nos encontramos en dificultades, en oposición, encontramos nuestras vidas frente a los retos y las dificultades de las circunstancias, pero Señor, podemos descansar en ti porque tú tienes el control de todo. Tú eres soberano, Señor. Tú eres quien sostiene a tu pueblo y a tu iglesia. Tú eres quien ayuda, Señor, a tu pueblo para que podamos venir a ti, Señor, y confiar y descansar en tu providencia de gracia. Señor, hoy te pedimos que nos ayudes a comprender de igual manera que este pueblo celebró una nueva Pascua, nosotros podemos celebrar no un sacrificio, porque el sacrificio ya fue ofrecido, sino no celebrar, Padre, la redención que tenemos en Cristo. Señor, gracias porque nos has limpiado, gracias porque nos has restaurado, gracias porque sigues obrando en nosotros, aún en medio de las dificultades y los conflictos. Tu plan perfecto en nuestras vidas se va a llevar a cabo. De eso no nos cabe la menor duda.
tenemos la certeza y la seguridad, Señor, de que tú sostienes a tu pueblo, tú sostienes a tus hijos, tú nos guardas. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Queremos pedirte, bendito Señor, que tú guíes a tu iglesia y acompañes a tu pueblo esta semana que inicia y que nos permitas continuar adelante, Señor, en medio de las batallas que tenemos. A ti sea dada toda la gloria, el honor y la alabanza, precioso Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Iglesia amada, que el Señor los bendiga.